Muy buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de Digital Salud, hoy con un invitado especial en nuestra charla Cambiando Creencias Mentales. Este espacio es del Centro de Estudios Aeronáuticos y está diseñado para estar más cerca de ustedes y hablar de temas que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, como por ejemplo hoy, ¿qué tal aprender a descansar sin necesidad de tener vacaciones? ¿Y qué tal hacer un cambio en nuestra mentalidad para potencializar nuestras creencias y lograr todo lo que nos proponemos? Hoy nos acompaña Rogelio Angulo. Él es coach neurolingüístico, consultor empresarial, administrador hotelero y conferencista con una amplia experiencia y estudios en el campo del coaching y la programación neurolingüística. Hoy en día, Rogelio hace parte de un equipo de coach que dictan seminarios, capacitaciones y asesorías y sesiones terapéuticas de comprensión de las situaciones de la vida. Rogelio, bienvenido a Digital Salud, gracias por acompañarnos y te escuchamos. Muy buenos días para todos, bienvenidos, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a la CEA y muchas gracias a la Aeronáutica Civil. A ti, Viviana, muchas gracias, y a Sonia, y a Camilo, y al equipo de Enrique, todos los que están detrás de nosotros. Pues muchas gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes, muy contento. Vamos a dar comienzo entonces con nuestra charla del día de hoy. Hoy los invito precisamente a cambiar las creencias limitantes en estos tiempos de pandemia. Las creencias limitantes, vamos a empezar por definirlas, ¿no? Mi nombre es Rogelio Angulo, yo efectivamente soy coach neurolingüístico desde hace unos 6 años, consultor empresarial hace unos 16 años y administrador hotelero desde el 2001, conferencista cada vez más. Yo les propongo inicialmente unos acuerdos y es que presten atención, que reciban todos estos conocimientos, que estén abiertos a recibirlos, que escriban todas sus preguntas porque al final vamos a tener un espacio para todas las preguntas, resolverlas. Agradecer esta oportunidad y muchísimas gracias a la Aerocivil y a la CEA. Y que compartan toda esta información con quienes quieran, con quienes les parezca y con quien resuene con esto. Vamos a comenzar por definir entonces qué es una creencia. Una creencia es ese pensamiento que asumimos como si fuera una verdad. Existen positivos y existen negativos. ¿Qué es entonces una creencia limitante? Si yo tengo creencias positivas y creencias negativas, ¿cuáles son esas creencias limitantes? La creencia, que es ese pensamiento que yo creí que era completamente verdad, o yo creo y asumo y estoy totalmente seguro de que es cierto, puede llevarme a mí a hacer algo positivo y a ayudarme en la vida, ayudarme a crecer como persona, ayudarme a avanzar, o puede ser aquella creencia que nos limita, que nos enreda la mente, que nos frena. Generalmente no es muy evidente ver una creencia limitante o conocerla o reconocer una creencia limitante. Para identificarlas generalmente se necesita un profesional al lado o se necesita hacer clic en la mente cuando uno logra realmente entender que hay un pensamiento que uno tiene que me está frenando. Entonces las creencias limitantes son todas esas que nos impiden seguir adelante. ¿Y qué son las positivas? Entonces son esas creencias que lo potencian a uno, que le dan alegría, que le ayudan a crecer como persona, que nos ayudan a ser mejor profesionales, que nos ayudan a que nos quitan el sufrimiento, que nos ayudan a que la vida fluya. Son esos pensamientos que nos ayudan precisamente a seguir adelante. Entonces, ahora, ¿cómo se instauran en la mente? Y se habla de instaurar una creencia limitante o una creencia cualquiera, potenciadora también, porque uno las va guardando desde chiquito, desde pequeño en el cerebro empieza uno a guardar esa información. La primera manera en la que uno instaura una creencia limitante es copiando a sus papás, porque lo primero que uno ve es sus padres o sus abuelos o las personas con las que fue criado. Entonces empieza uno a copiar y a imitar. Afortunadamente vemos aquí que este niño no está copiando todo el enredo que tiene el adulto ahí. Otra manera de copiar o de instaurar estas creencias en la mente, que pueden ser negativas o positivas, ¿no? Ambas. Ahorita estamos hablando de ambas. Es con la educación en el colegio, las cosas que nos dicen, todas aquellas frases que nos dice la gente, nuestros educadores sobre todo, ¿no?
La siguiente manera es la sociedad. La sociedad nos, digamos que nos obliga, nos pone unas metas, nos pone unas normas, nos pone unas reglas y nosotros debemos seguir esas reglas a veces sin pensar si es correcto o no, si estoy de acuerdo o no, pero son ese tipo de reglas y ese tipo de pensamientos que uno siente que deben ser así. Ahora las vamos a identificar para ponerles ejemplos de creencias. Y la última manera como se graban estas creencias y estos pensamientos en el cerebro desde que somos pequeños es con las situaciones que nos trae la vida. Entonces, a medida que nos va pasando algo, que nos sucede algo en la vida, nosotros vamos reaccionando y de acuerdo como reaccionemos, eso puede quedar grabado. Eso se llaman anclas. Uno ancla ahí en esos pensamientos y quedan grabados, como cuando esa canción de Chicles Adams, de alguna marca, de alguna cosa así, esa música en la televisión, que a uno siempre se le quedó esa mantequilla que salía por ahí, uno todavía puede cantar ese refrán. Así mismo quedan implantados dentro del cerebro estos pensamientos. Entonces, por ejemplo, si hoy en día alguien crece dentro de la pandemia y queda implantado dentro de su cerebro ese pensamiento que si sale hay que lavarse las manos mucho, todo está infectado por fuera, esto es una creencia limitante, porque no todo está infectado, no todo el tiempo hay que estar lavándose las manos, solo cuando tienes contacto con algo que ha tenido, digamos que contacto con mucha gente o algo así. Entonces, uno empieza a sembrar esos pensamientos, esos son las creencias. Entonces, vamos a poner un ejemplo de situaciones que nos llevan a creer algo, como por ejemplo, digamos que en la vida real, en la casa, a uno le dicen, usted tiene que ser lo que yo no pude ser, mijito. Le dicen a uno los papás, si el padre no pudo ser algo o no pudo tener algo, uno quiere que su hijo lo tenga. Uno quiere romper ese patrón precisamente y ese ciclo en que para que el padre pueda darle a su hijo todo lo que se pueda y todo lo que necesita. Yo sé lo que tú necesitas. Los padres queremos saber todo o creen saber todo lo que su hijo necesita o lo que otra persona necesita. Tienes que hacerlo bien. Resulta que uno se puede equivocar, uno no siempre tiene que hacerlo bien. Entonces eso empieza uno a crear ahí esos pensamientos de dualidad en donde dice uno, ¿será que pienso así o pienso diferente? No te puedes equivocar, exactamente. Entonces hay situaciones, incluso también en el trabajo. La eficiencia es importante, le repiten a uno en las empresas. Hay que trabajar en las debilidades. El plan de mejora de rendimiento tenemos que sacarlo de una vez porque hay que rendir más y ser más eficientes y más eficaces. Yo sé lo que usted debe cambiar, le decían a algunos jefes. Enfoquémonos en el problema. Para encontrar la solución, se enfocan en el problema y no en enfocarse en la solución, que es lo que debería ser mucho más, más positivo y más eficiente. Ahí sí, así. Entonces, bueno, las cifras nos ayudan a vender más. Entonces, todo esto empieza a crear esos pensamientos que nos pueden llegar a limitar en la vida. Entonces, ¿qué pasa con estos pensamientos? Estos pensamientos nos implican estrés, empiezan a generar estrés en la vida nuestra. Todos estos pensamientos que nos limitan, que nos frenan, nos hacen sentir a veces rabia, diferentes emociones, que se siente uno exprimido, se siente uno completamente agotado después del estrés, se siente uno desempoderado, por ejemplo. Pierde uno la capacidad de poder, de hacer las cosas, de sentir, de creer en uno mismo. Tiene uno a veces esa sensación de no puedo más, estoy agotado, así como este pajarito. La gente así se vuelve de mente estrecha, ¿no? Las personas cuando estamos en ese momento, porque no es que la persona sea así, es que está en un momento como ese, porque todo se puede cambiar, y eso lo vamos a ver ahora. Empieza uno a emitir juicios, sí, a emitir juicios, a juzgar a la gente. Empieza uno, además, ¿qué pasa ahí, no? Todo lo que pasa dentro del cerebro, empieza uno a tener dificultades para aprender, se empieza hasta la memoria empieza a fallar, se vuelve una persona
un poco ácida, ¿no? Un poco con hasta acidez le sale en gastritis, empieza a somatizar y termina uno generalmente incapacitado con ese estrés que empieza a generar. No gana uno ni una, no le atina a uno, no le pega uno a nada. ¿Qué más consecuencias? Siente uno que le corren el butaco todo el tiempo. Ay, ya llegó otra persona aquí a correrme el butaco. Y no, realmente todo eso son creencias limitantes instauradas. Pierde uno la memoria y se le olvida hasta esto. Hasta imprimir el trabajo que necesitaba llegar a imprimir. A partir del 2004 aparece bueno, yo estoy seguro de que antes también había otros estudios, pero es importante recalcar que en este estudio del doctor Boyatzis en el 2004 tomaron muchas personas y le hicieron resonancia magnética, las pusieron dentro de las pruebas de resonancia magnética y los pusieron a trabajar con imágenes diferentes, a ver diferentes situaciones y lograron determinar que las personas cuando están viendo esas imágenes negativas y están pensando en esas creencias y tienen esos pensamientos negativos y que los frenan y que les hacen dar miedo, sufrir, rabia, todas las emociones negativas que los frenan, que decimos negativas simplemente porque nos están frenando, pero realmente en el fondo también son positivas porque son una oportunidad de mejora, ¿no? Entonces encuentran que hay personas que entran en disonancia y hay personas que son resonantes, que entran en resonancia. Entonces empiezan a ver la diferencia y en los resultados de todos estos estudios, ya en el 2005 con otros doctores, empiezan a encontrar cómo afecta el cerebro este tipo de pensamientos y este tipo de creencias limitantes o creencias potenciadoras, porque están las dos. Entonces vamos a pasar por una parte un poquito médica, anatómica y desde la neurociencia, simplemente rápidamente para contarles un poco qué pasa dentro del cerebro. Cuando yo genero estrés, hay ciertas partes del cerebro que se van encendiendo, en nosotros empezamos a emitir algunos neurotransmisores que no solo están en el cerebro, sino en todo el sistema nervioso. Se sube la presión sanguínea, entonces empiezo a tener alta tensión, alta presión en la sangre. Nuestros músculos se ponen en modo pelea cuando estoy tan estresado. Además, eso viene desde los tiempos antiguos que salíamos a cazar. Se apagan todos los circuitos no esenciales y eso quiere decir también que yo empiezo a enfocarme solamente en el frente y solo empiezo a mirar en el frente, en lo que me puede atacar, en el peligro, en lo que viene. Y dejo de ver la periferia y el ojo ya no se enfoca en la visión periférica y entonces pierdo la visión de reojo, por ejemplo. Me vuelvo menos creativo. Entonces imagínense, la gente que está bajo el estrés tiene menos creatividad, entonces es un ciclo vicioso. Yo entre menos creativo, menos abierto y menos flexible soy, trabajo más difícilmente y tengo más estrés y se empieza a volver un círculo vicioso. Entonces, si vuelve más estrés y continúo bajo la presión del estrés, empiezo a generar cortisol, empiezo a generar otros emisores en el cuerpo que empiezan a dañar, ahora sí, a dañar mis órganos, mi salud, sobreestimulo las neuronas viejas, imagínense, entonces dejo de producir neuronas y las encojo, se encogen las neuronas con las que podemos pensar y esas conexiones. Entonces, imagínense que yo les dijera que el 78, casi el 80% de esas emociones no vienen del cerebro, sino también vienen del resto del cuerpo y muchísimas de estas, el 78%, son emitidas en el estómago. Entonces, cuando yo tengo, vamos a un caso real, vamos a poner un caso, un ejemplo. Si pasa algo en la vida, entonces esa es una realidad, algo que pasa, un hecho. Por ejemplo, viene un señor en el tráfico, en el carro, y me cierra en el carro, o me echa el carro encima, o alguna cosa así, o me trata de atropellar. Yo puedo ir en bicicleta, en moto, en carro, y me cierra. Yo inmediatamente interpreto algo, yo siento algo, interpreto, mi cerebro piensa, luego siento algo, emito una emoción
inmediatamente después culpo a una persona, entonces le echo la culpa a este señor que me cerró, hago algo, le pito, le grito, actúo, y luego tengo un resultado. El señor vuelve y me la devuelve, entro en la pelea, yo me estreso, pasa de todo, entonces tengo un resultado. Ese es un camino para poder analizar un poco a dónde vamos, que son esas creencias y eso que nos produce a nosotros esa emoción negativa en un momento crucial. Entonces voy a poner ejemplos, por ejemplo, de creencias negativas de frases que nosotros nos creímos que eran verdad, que nos llevan a frenarnos y a sentir estrés y a sentir desempoderamiento, a sentir rabia, todas estas emociones que nos frenan. Para entrar a la universidad necesito estudiar mucho. ¿Quién dijo eso? ¿Cuánta gente no ha entrado a la universidad sin estudiar? ¿Cuánta gente no ha sido becada? Entonces, ahí es cuando podemos, si yo puedo leer una frase de estas y refutarla o poner un ejemplo de una persona en el mundo que haya hecho esto diferente, puedo entender que es una creencia limitante porque la puedo derrumbar. Si tengo un ejemplo, si tengo una excepción, ya la puedo derrumbar. Necesito tener bonito cuerpo para ser feliz. ¿Cuántas personas no están pensando en eso? Y no son felices hasta que no tienen el cuerpo perfecto o bonito como ellos lo quieren. La confianza toma mucho tiempo. No necesariamente la confianza toma mucho tiempo. Estos son creencias limitantes. Pero ¿cuántas veces nos decimos nosotros esto en la vida? No puedo confiar en nadie. O le dicen a uno, no puedes confiar en nadie, te van a robar, esa persona no es confiable. Ay, obviamente uno debe escuchar su intuición y darse cuenta si la persona, si puede confiar en la persona, pero que no se vuelva una frase para siempre. La mayoría de mis amigos son mejores que yo. No, a veces uno se puede repetir esto. No me puedo equivocar, no soy bueno en esto. Todos los dichos, no pain, no gain. Si no hay mucho esfuerzo, no puedo ganar nada. Hay muchos dichos colombianos, bueno, y latinoamericanos en español, que nos llevan a entender que nos están frenando. No lo voy a lograr si llego a perder esta oportunidad. Yo creo que la única oportunidad que voy a tener es esta, ¿acaso? No, por supuesto que no. Ahora, si yo pienso eso y creo eso y estoy convencido de eso, seguramente que eso es lo que me va a pasar. Eso es lo que voy a traer y me voy a meter en esa situación. Voy a hacerme correspondiente con una situación de estas. Para que alguien gane, alguien más tiene que perder. Eso es una frase muy común. Que entonces si hay alguien rico, tiene que volverse alguien pobre. No necesariamente. Todo eso es refutable y siempre hay excepciones. Esto es muy difícil. Construir una relación lleva mucho tiempo. El éxito no es lo mío. Muchas veces, entonces, nos damos cuenta que estos son creencias que nos van a limitar. Yo siempre hago mucho énfasis en estudios, en artículos, en diferentes cosas. Habla de inteligencia emocional para poder sustentar toda esta información. Y es importante que uno no coma cuento. Es importante que uno siempre busque la fuente de las cosas. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a motivar a las personas? Si nos motivamos, reímos, empezamos a generar más imaginación, generamos oportunidad para nosotros y para los demás, somos influyentes, empezamos a cambiar completamente el cerebro, ya les digo cómo, ya vamos al meollo del asunto. Y a los niños, por ejemplo, hay que validar a los niños, no invalidar a las personas. Cuando uno es jefe y es líder, es importantísimo validar a su equipo. Empezamos a crear curiosidad, creamos empatía con todas esas creencias positivas y potenciadoras. Buscamos también la libertad y adquirimos la libertad, nos sentimos más libres, más tranquilos. Entramos en resonancia y esa palabra es divina porque uno empieza a entrar en esa vibración con otra persona, con las otras personas y con el entorno, empieza uno a vibrar diferente, empieza uno a sonreír casi que todos los días, pues el día que uno no sonríe, listo, no pasó nada. Empieza uno a afinar con otras personas, es afinación, como cuando uno afina un instrumento, y uno afina un instrumento con el otro, una guitarra con el piano, o dos guitarras las afina, y puede uno tocar una guitarra y a la otra también suena porque están afinadas exactamente en el mismo tono y la vibración alcanza a llegar. Así mismo afinamos las personas, y así mismo entramos en resonancia.
empezamos a tener más confianza, empezamos a querer hacer las cosas. Logramos ahí inspirar a otras personas y atraer más personas. Esto nos ayuda a soñar además. Imagínense uno poder empezar a soñar otra vez. Y ya les voy a explicar y a dónde voy con todo esto, porque estos son cuando logro tener esas creencias positivas y logro dejar pasar las limitantes y cambiar las limitantes por positivas, empiezo a tener fe, empiezo a creer más allá, empiezo a tener fe en Dios, en Jesucristo, en el que yo crea, cualquiera que no, aquí no vamos a hablar de religión, cada uno tiene su creencia y cree en su propio Dios. Los que son ateos creen en ellos solamente. Yo creo en mí cuando soy ateo. Entonces, cuando uno encuentra la fe, encuentra ese ser superior dentro de uno y empieza uno a disfrutar y encuentra uno, ¿qué encuentra uno ahí en ese momento? La felicidad también. Empieza uno a ser más feliz cada día. Entonces, ¿qué encuentran estos estudios del doctor Boyatzis en este caso? Que al recargar, y él le llama recarga, al recargar de energía y no seguir bajo ese estrés que nos producen estas creencias limitantes, cuando yo recargo en otras partes completamente diferentes del cerebro y del cuerpo empiezan a funcionar, se activan distintas partes, empiezo a generar neurotransmisores diferentes, la oxitocina me empieza a hacer sonreír, me ayuda a la salud, me baja la presión arterial, empiezo a sentir completamente de otra manera y mis células, mis células que combaten los virus y las bacterias empiezan a mejorar y se empiezan a volver cada vez más fuertes, entonces me enfermo menos. La presión de sístole y diástole del corazón empieza a bajar y empieza a regularse, sobre todo cuando yo me quiero, ¿no? Cuando yo me amo a mí mismo, como el amor viene del corazón, pues esto genera un cambio completamente distinto. Empiezo, si sigo y continúo dentro de la recarga, porque yo puedo pasar al estrés y luego parar inmediatamente y saber y aprender a recargar. Entonces entro nuevamente en esta etapa en la que yo ya estoy bien, yo ya me siento bien, así que empiezo a mirar cómo le puedo ayudar a los demás, cómo puedo hacer algo por otros. Y esa es la gente que ve uno mucho haciendo cosas por los demás, en las ONGs, en las fundaciones, que son caritativos, que son serviciales. Si ellos no están bien por dentro, generalmente no terminan ayudando. Ahora, si una persona ayuda porque no está bien por dentro, es porque más bien necesita mucha ayuda. Entonces, habíamos visto que si existe algo, pasa algo en mi realidad, yo interpreto, yo siento algo y emito una emoción, culpo a una persona, actúo y tengo un resultado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a analizar en dónde puedo hacer un cambio, en cómo hago para encontrar esas creencias limitantes? Primero tengo que poner esas frases que me limitan, esas frases que me frenan, esas frases que me repitieron en el colegio, la sociedad, los papás, etcétera, para poderlas identificar. A una persona se le ocurrió la brillante idea de buscar dentro de esa cadena de acontecimientos qué puedo cambiar y cómo lo puedo cambiar. Entonces encontró que yo el resultado de esa realidad, esa realidad no la puedo cambiar, pero yo sí puedo empezar a cambiar mi interpretación. Yo me devuelvo y lo primero que puedo cambiar es la interpretación, lo que yo pienso al respecto de esta situación. Entonces, si yo voy en el carro con esa persona, o en bicicleta, o en moto, o caminando incluso, y vienen y me cierran y me echan el carro encima, si yo cambio mi interpretación, yo puedo crear una cadena nueva de eventos. Siento nuevas cosas, ya lo siento más desde el corazón, lo siento desde el amor, acepto, tengo aceptación, tengo comprensión por esta situación, incluso hasta agradezco y gracias a Dios que me pasó esto porque si no habría sido peor. Gracias a Dios que me vino esta situación difícil porque aprendí de esto. Pero uno no se da cuenta sino hasta que está aprendiendo, ¿no? Ya no
nombro a un culpable, sino simplemente le doy la responsabilidad a alguien. Él es el responsable, el Señor es el responsable de este acontecimiento, el que me echó el carro encima. Pero actúo desde una manera distinta, ya no actúo desde las emociones, ya no actúo desde la rabia, sino que lo actúo desde el corazón. Ahora, esto suena muy fácil en teoría, pero vaya a hacerlo uno en la calle o en el día a día. Y tengo un resultado nuevo después de esto. Entonces, toda esta cadena nueva de acontecimientos yo la puedo cambiar. ¿Qué es lo primero que puedo cambiar? Mi interpretación, porque la realidad es lo único que no puedo cambiar. Si yo cambio mi interpretación, cambio lo que siento, cambio el culpable por el responsable, actúo diferente y tengo un nuevo resultado mucho más positivo. Si lo que yo puedo cambiar es mi interpretación y yo interpreto desde mis creencias, o sea, cada vez que yo pienso algo, eso, ahí tengo una creencia. Si yo pienso que cada vez que me cierra una persona es porque no sabe manejar, porque no sabe alguna cosa, yo lo entiendo a él. Entonces, si yo logro cambiar esa interpretación y logro aceptar a esa persona, aceptar esa situación, esa realidad, yo puedo cambiar todo el camino de ahí en adelante hacia mí, para mí. Ahí está la clave del asunto y ahí es cuando uno generalmente necesita, bueno, muchas veces un terapeuta, un psicólogo, un coach o cualquier persona, un amigo, muchas veces un amigo le ayuda a uno. Todo esto siempre basado en diferentes artículos, en estudios, en este caso les comparto uno de inteligencia emocional. Entonces podemos empezar ya a concluir que si yo tengo pensamientos positivos con respecto a una situación difícil y fuerte que me viene a mi vida, yo puedo empezar a cambiar desde mi interpretación, a cambiar lo que yo pienso, lo que yo siento. Pero eso solamente está en mí. Nadie puede hacerlo por mí. Nadie más puede venir a decirme qué voy a sentir, o cómo voy a cambiar, o qué tengo que hacer. Entonces las conclusiones es que cuando yo logro cambiar estos pensamientos, identificar esas creencias limitantes, cambiar la frase completamente o refutarla diciendo, no, esto hay excepciones y hay personas que han salido adelante en contra de esta frase que yo me creí, logro aumentar el rendimiento, me siento muchísimo mejor, mejoro mi salud, empiezo a recargar de energía y esto es algo importantísimo, aprender a recargar de energía, porque como vimos, cuando uno entra en estrés, yo entro en estrés, yo entro en estrés, si no recarga la energía de vida, sino porque uno puede ir al gimnasio y sentirse muy agotado, salir agotado y salir muy cansado del gimnasio, pero sale recargado de energía. Entonces una cosa muy diferente es el cansancio físico a la energía de vida. Esa energía de vida son esas ganas de vivir. En otras culturas les llaman prana, les llaman chi, les llaman el vital, energía de vida. Y es súper importante aprender a recargar. Entonces cada vez que yo entro en estrés, cada vez que entro en ese ciclo de estrés de trabajo diario, pues debo aprender a recargar. Hay cosas, muchas cosas que puede uno hacer para recargar energía. Cada vez que uno hace todo lo que recarga, ¿no? Vacaciones, contacto con la naturaleza, bailar, dormir, descansar, meditar es la inicial y la principal. Y ya les voy a decir por qué. Toma uno mejores decisiones, empieza uno a aprender a fomentar el descanso, aprende uno a tomarse esos momentos de descanso, mejora la motivación, se siente uno más motivado y uno motiva a otros, porque siempre se da uno cuenta que cuando una persona está motivada, le dan ganas a los demás, ¿cierto? Si un líder sobre todo está motivado a los demás, a la gente, a su equipo, le dan ganas de seguirlo, porque precisamente para ser líder es porque tiene seguidores. Empieza uno a crear esos espacios más sanos de trabajo, en donde uno es más creativo, en los que el cerebro funciona un poco mejor, ¿no? Está más relajado y más tranquilo. Puede que uno vuelva y entre en ese ciclo de estrés, pero debe aprender a salirse y a descansar y a recargar energía. Todo esto le permite a uno renovarse y empieza uno a generar muchísimo más amor. Y el amor es desde el corazón. Empieza uno a ver las cosas desde el corazón. Empieza uno a tener pensamientos diferentes. Así que aumentamos nuestra felicidad, mejora nuestra vida. Ahora, lo más importante que es que todo esto pueda mantenerse en el tiempo. Si uno no es capaz de sostener esto en el tiempo, es como ir al gimnasio un solo día cada mes. De nada sirve ir un solo día al mes o ir un solo día cada 6 meses al gimnasio.
esto tiene que mantenerse en el tiempo. Es importante tener hábitos, habituarse, o sea, hacer las mismas cosas todos los días, estas cosas positivas, recargar energía, soltar el estrés, verificar nuestros pensamientos, identificar esas creencias y esas frases que tiene uno en la cabeza para cambiarles la forma de la frase para que ahora se vuelvan positivas. Es algo que tenemos que evitar definitivamente, es los miedos, porque ahí está el meollo del asunto. El miedo es lo que más nos lleva a frenarnos, a sufrir, al dolor, a bloquearnos, a generar más estrés. Miedo a lo que sea, miedo a perder, miedo a ganar. Hay gente que tiene miedo a ganar. Hay mucha gente que le tiene miedo a ser exitoso porque entonces cuando tenga el éxito lo puede perder, o cuando ya no tenga el éxito va a ser un fracasado, o cuando tenga el éxito va a tener más responsabilidades y va a tener mucho dinero, muchas cosas, o resulta que muchas veces la creencia limitante es que los ricos son ladrones. Entonces, si los ricos son ladrones, no todos los ricos son ladrones, puede que haya ricos ladrones, pero si para uno dentro de su mente el pensamiento es los ricos son ladrones, ¿qué va a pasar? Yo no voy a querer ser rico nunca, nunca voy a querer tener plata, porque yo no quiero ser ladrón y mi familia me va a juzgar como ladrón, entonces yo no quiero tener dinero, o el dinero no fluye tan fácil, o hay que estudiar mucho para conseguir dinero. Pues si yo tengo miedo de conseguir el dinero, pues jamás lo voy a conseguir. Yo insisto en poner diferentes artículos y en mostrar diferentes este es el doctor Boyatzis, precisamente, que es en el que va a hacer muchísimos de esta información. Así que, bueno, hemos concluido un poquito con todo eso del estrés, los pensamientos positivos y los pensamientos negativos, o negativos entre comillas, porque son, como les recuerdo, una oportunidad para trabajar en ellos. Yo siempre debo intentar ver estos pensamientos negativos y los problemas como oportunidades. Si yo dejo de preguntarme ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasó esto? Y empiezo a cambiar la pregunta ¿para qué? Me pregunto ¿para qué me pasó esto? Mi respuesta es completamente distinta. ¿Para qué me pasa esto? ¿Para aprender qué? ¿Para lograr qué? ¿Para identificar qué? Esto me ayuda a crecer. Esta pregunta ya no busca un culpable como el por qué, sino el para qué busca una solución. Entonces, por ahora, les cuento que vamos a entrar y les voy a enseñar a recargar de energía. Vamos a hacer una relajación, una meditación de relajación muy bonita. Vamos a entrar a comenzar por respirar profundamente, todo por la nariz, porque hay diferentes respiraciones. Uno puede respirar por la nariz, puede inhalar por la nariz y exhalar por la boca, para hacer un ejercicio del corazón y un ejercicio respiratorio. Uno puede inhalar por la boca y exhalar por la boca cuando estás haciendo un ejercicio de potencia, de fuerza. Siempre que uno está haciendo deporte, generalmente es por la boca porque necesita más potencia, más velocidad. Eso sube la presión sanguínea, eso calienta el cuerpo, hay mucha más sangre y mucho más fluido. Ahora lo que queremos es una relajación plena. Vamos a súper relajarnos. Entonces van a sentarse en un lugar cómodamente, muy tranquilos, muy relajados, donde si se empiezan a quedar dormidos son 5 minutos solamente. Si se empiezan a quedar dormidos, no se vayan a ir de cabeza ni de lado. Entonces, vamos a nadie cruzando los brazos, sueltan las piernas, los brazos, ojalá las manos encima de las piernas, sin cruzar manos, ni brazos, ni piernas, ni dedos. Van a relajarse y vamos a utilizar esta respiración profunda de relajación, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Vamos a cerrar los ojos y vamos a situarnos en este bosque. Cada vez que inhalamos profundamente y relajadamente, y vamos cada vez más a sentir que estamos con los ojos cerrados, en un punto en un sitio, en un lugar en el que nos sentimos plenamente seguros de nosotros mismos. Vamos a estar muy tranquilos, muy relajados, y vamos a empezar a ver que en ese lugar
Hay una cascada, hay un riachuelo, están esas mariposas volando por ahí. Veo el aire limpio, respiro el aire limpio. Cada vez que inhalo por la nariz, inhalo luz, mucha luz, y en este momento vamos a imaginarnos que hay una luz roja en el centro de nuestra columna vertebral, en el coxis, en la punta inferior de la columna. Vamos a respirar profundamente, siempre en la respiración, siempre nos fijamos en la respiración. Inhalamos paz, inhalamos relajación, exhalamos estrés. Inhalamos esa luz roja en el coxis, exhalamos oscuridad. Ojos cerrados, movemos los deditos de los pies, los deditos de las manos y vamos relajando todo el cuerpo físicamente. La cadera, las rodillas, el pecho, los hombros, sueltan los hombros. Estoy soltando mis hombros, mis brazos, el cuello, puedo mover el cuello, relajo la mandíbula sobre todo, las cejas, la cara, todo está completamente relajado con esa luz. Y esa luz roja empieza a iluminar. Cada vez que inhalo esa luz roja, ilumino toda mi pelvis, las piernas, y pienso y me digo estas creencias y estos mensajes. Estoy conectado a tierra. Soy seguro y estoy protegido. Soy centrado. Vivo bien haciendo lo que amo. Soy una persona estable, fuerte y próspero. Tengo estabilidad, vitalidad. Soy leal, próspero y paciente. Soy exitoso en mi carrera profesional. Inhalo toda esa energía, exhalo por la nariz. Tengo mucho éxito en mi vida. Vivo bien haciendo lo que yo quiero, lo que yo amo. Soy estable y fuerte. Inhalamos todos esos pensamientos y los situamos en el coxis con esa luz roja, iluminando y limpiando toda nuestra cadera, desde adentro hacia afuera con esa luz. Y ahora imagínense que esa luz empieza a moverse lentamente, como si fuera un sol adentro de nuestra columna vertebral y empieza a subir muy despacio y se torna anaranjado y para a la altura del ombligo y está dentro de la columna. Inhalamos esa luz naranja de relajación y pensamos, yo soy creativo, me adapto fácilmente, soy una persona sensual, fértil, disfruto de mi sexualidad, soy capaz de disfrutar de todos los placeres de la vida, soy una persona alegre en la vida, sonrío, inhalo esa luz y exhalo esa oscuridad, exhalo las emociones negativas, exhalo el dolor, exhalo la rabia, inhalo paz, inhalo tranquilidad. Y nos imaginamos que esa luz sigue subiendo por la columna vertebral y se empieza lentamente a tornar color amarillo y para en la boca del estómago, enfrente de las costillas, en el esternón, y brilla ese color amarillo y vamos a repetir en nuestra mente: puedo hacer cualquier cosa con la que me sintonice en mi mente. Soy poderoso y uso mi poder sabiamente. Tengo buen sentido del humor. Me río frecuentemente. Tengo poder, confianza, carisma, fuerza de voluntad. Desde ahí actúo cuando necesito hacer algo. Soy líder y tengo claridad mental. Recuerde siempre inhalar esa luz amarilla. Cuando se dispersen y la mente se va a otro lado, vuelvo y pienso en mi
Respiración. Inhalo esa luz amarilla. Exhalo todas las oscuridades. Y esa luz se empieza a tornar lentamente color verde, verde esmeralda. Y empieza a subir hasta la altura del corazón en el centro de la columna. Y respiro, inhalo esa luz verde y me digo en mi mente, soy amoroso y amado. Me permito amar a los demás y amarme a mí mismo. Soy profundamente compasivo. Soy una fuente de sanación en el mundo. Y el cuerpo está completamente relajado, suelto, todo suelto, como si no pesáramos nada, como si estuviéramos flotando como una pluma en el aire. Doy amor, soy sincero y me gusta la sinceridad. Me gusta la equidad, soy compasivo, conecto con los demás desde el corazón. Y esa luz verde brilla, ilumina nuestro pecho, nuestro corazón, completamente descansados y relajados. Y ahora veo que esa luz sigue subiendo y se empieza a tornar azul y llega hasta mi garganta y mis oídos. Y ahí me repito, conozco mi verdad, la comparto. Soy guiado por mi propósito más profundo de vida, eso que yo más quiero hacer en la vida. Mi vida es guiada por la sincronía divina. Me puedo expresar hablando, comunicar, escuchar a los demás, leer, recibir información. Logro sincronía, disfruto del arte y del servicio. Y esa luz en la garganta despeja mi garganta. Inhalo esa luz, inhalo relajación, exhalo estrés. Y esa luz empieza a brillar cada vez más fuerte y ahora se torna color azul índigo, un azul del mar profundo, intenso. Y la sitúo detrás de mi frente, en el centro de mi cabeza, en mi tercer ojo. Y ahí me repito, cada vez que inhalo esa luz, soy intuitivo y sigo el guía dentro de mí. Siempre veo el marco general de las cosas. Sigo mis sueños con entusiasmo. Tengo visión, escucho mi intuición. Logro soñar y ser introspectivo. Tengo una buena percepción de las cosas. Creo en la igualdad y creo en la clarividencia. Y esa luz brilla y me relaja cada vez más. Inhalo esa luz y ahora sitúo esa luz en la coronilla, aquí arriba encima de la cabeza, y brilla ahora de color violeta, color morado, tiene colores blancos, dorados. Y aquí me repito, soy inteligente y consciente. Soy uno con todo lo que me rodea. Tengo ideas extraordinarias constantemente. Soy una unidad con el Señor, con Dios, con el que yo creo. Recibo sabiduría, tengo comprensión, puedo creer en los milagros, tengo dicha, soy una persona dichosa. Inhalo esa luz morada y exhalo oscuridad y estrés. Inhalo relajación y ya veo que mi cuerpo está ahí flotando en ese lugar que escogí para hacer esta meditación de relajación. Y empiezo a sentir en mi cuerpo nuevamente. Siento mis piernas, mis pies, siento mis manos, aprieto los puños, muevo los hombros, muevo la cabeza, muevo la espalda, la cintura, las rodillas, las piernas, las muevo con los ojos cerrados, respirando. Respiro profundamente, completamente relajado, estoy renovado y lleno de energía. Puedo poner las manos juntas enfrente de mi pecho, las froto enfrente del corazón, agradezco esta meditación, agradezco a todas las personas que están aquí, a la naturaleza, a Dios, y me agradezco a mí mismo. Puedo friccionarlos y calentar las palmas de las manos
para ponerlas sobre mis ojos, para ir abriendo lentamente, cada uno despacio abre sus ojos y va descubriendo su cara. Y ahora entramos otra vez, quedamos aquí nuevamente, ahora los siento recargados, eso es una forma de recargar, es la forma más eficiente de recargar, y hay meditaciones de 1 minuto en las que uno puede recargar energía, soltar el estrés, generar diferentes conectores dentro del cerebro y en el estómago y en todo el circuito nervioso, sistema nervioso. Les presento algunas de la bibliografía de toda esta presentación. Estos son mis datos y les agradezco a todos, muchísimas gracias. Los dejo entonces con Viviana, creo que entras nuevamente a tomar. Muchísimas Rogelio, gracias a todos ustedes. No, a ti, muchísimas gracias, Rogelio, por esta charla tan enriquecedora y relajante, porque sí es, así es, porque sí es posible hacer clic y potencializar nuestra mente, que es tan poderosa para atraer y materializar todo lo que nos propongamos. Lo importante es podernos dedicar ese tiempo para desconectarnos de todo el día a día que nos agobia, del correr, del trajín, y recargarnos de energía y pensamientos positivos para poder liberar, identificar, pensar y entender. Claves para cambiar creencias y ser más felices. Bueno, pues tenemos, así es, y gracias por todos esos consejos que nos has dado. Tenemos 102 espectadores en este momento. Qué y han estado, así es, el tema muy enriquecedor, muy chévere y para todos. Esto nos sirve para la vida diaria. Y además han estado muy participativos. Vamos a pasar a las preguntas entonces. Le doy la palabra a mi compañero Camilo Leal. Adelante, Camilo, vamos con las preguntas y desde dónde nos están acompañando de nuestros espectadores. Claro que sí, Viviana, Rogelio, compañeros, muy buenos días y por supuesto a los asistentes de EduDigital Salud, un cordial saludo. Reiterar nuevamente el agradecimiento a Rogelio y a los asistentes por estar en este espacio tan importante para nosotros. Como bien lo decías, Viviana, han sido reiteradas las preguntas, la participación ha sido bastante significativa, no sin antes dejar a un lado los diferentes saludos que nos envían desde las distintas ciudades y regionales del país. Un cordial saludo a quienes nos acompañan y saludan desde Bogotá, desde Palmira, desde Pasto, Medellín, Bucaramanga, por supuesto, desde Barranquilla, un cordial y caluroso abrazo y saludo. Empezamos entonces, Rogelio, si te parece, con las preguntas. Perfecto, por favor. Correcto. Entonces vamos con la primera y es, Rogelio, ¿qué hacer cuando uno está con personas negativas y pueda que uno no lo sea, pero se le puede pegar esa vibra o esa negatividad de tanto escuchar y compartir con estas personas? Pues, exacto, eso se pega completamente. El que con miel anda, algo se le pega. Precisamente hay que tratar de entenderlo. No hay que tratar, hay que lograrlo. Uno empieza por intentarlo, pero la idea es lograrlo. Entonces uno debe creer en uno mismo, creer en lo que uno piensa y no dejarse llevar por el otro. Si yo acepto a la otra persona como es, si yo entiendo a la otra persona, que la otra persona necesita esa situación en su vida, si yo me desapego de esa persona, es muy difícil cuando es alguien familiar muy cercano, pero si yo logro desapegarme y logro entender que para esa persona eso es lo que ella necesita en su vida, y yo sé y entiendo y estoy seguro que en mi vida no quiero eso, logro separarme y desvincularme. Y ya no entro esa persona ya no entra en resonancia y en vibración conmigo. Yo debo primero desconectarme, pero aceptándolo como es. Entonces yo debo dejar de criticarlo, aceptarlo, comprenderlo, agradecerle inclusive porque me está mostrando que yo puedo ser diferente, que yo puedo salirme de ahí. Entonces lo ideal es aceptación, comprensión, agradecimiento. Realmente es aceptación. El fondo va en la aceptación. No tener miedo, creer en uno mismo para poderse desvincular y trabajar uno en todas estas cosas, aparte de que esa persona no quiera seguir ahí. Yo cada vez me tengo que ir alejando más, desafortunadamente uno se va alejando. Si la otra persona entra en la misma vibración con uno y el otro se quiere conectar, bienvenido sea, venga, se conecta con todas estas herramientas que nos ayudan a precisamente a salir adelante y a sufrir menos, porque es que el objetivo es sufrir menos. Entonces, esa sería la manera, es desvincularse, mostrarle aprecio, aceptación, agradecimiento, comprender a la persona, dejar de criticar a la persona. Cuando yo dejo de criticarlo,
ya entro en aceptación y me desvinculo y trabajo en mí para alejarme de esto. Correcto, Rogelio. Entonces, ya lo saben, aceptación y comprensión, uno de los pasos importantes a la hora de solucionar este tipo de problemas. Nuestra siguiente pregunta se enfoca más en lo personal. La anterior vimos que se enfocaba en terceras personas, pero estaba más a lo personal. Y es, Rogelio, ¿qué pasa si mi creencia es que soy mejor que los demás? ¿Es bueno, es malo, puede afectar dentro de mis relaciones con las demás personas? Sí, definitivamente, Camilo, eso afecta a los demás. Eso nos afecta y afecta a los demás. De hecho, lo importante es saber si eso viene desde el ego. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido poco a poco a enjuiciar al ego y creemos que el ego es malo, el ego todo el tiempo es malo y simplemente juzgamos el ego. Y resulta que el ego solamente es ego negativo cuando yo me aprovecho de los demás, cuando yo hago algo por encima del otro, cuando yo le hago daño al otro para mi beneficio, cuando yo quiero cambiar al otro porque para mí si el otro cambia yo me siento mejor, si el otro hace algo distinto yo me siento mejor, eso es el ego. Pero el ego desde adentro, desde el amor, ese es el ego desde el odio, desde la envidia, desde la rabia, desde la diferencia, desde creerse más. Si yo me creo más que los demás, porque tengo el conocimiento, porque tengo la experiencia, si los resultados en mi vida son mejores, si yo puedo demostrar con resultados que tengo mejores relaciones en la vida, que tengo mejor salud, que tengo más prosperidad, que tengo más paz interior, que me adapto a todo mi entorno, que todo el mundo me quiere más, pues no necesito demostrarlo. Ese es el resultado, es lo que se demuestra. Si yo no tengo que pasar por encima de nadie, ni cambiar a nadie para mi beneficio, eso es un ego positivo, es el ego desde el amor, es el ego de pensar en uno mismo. Pero si lo hago desde la otra perspectiva, efectivamente es perjudicial, es dañino y en algún momento caerá esa persona a entender, a hacer clic, a tocar a fondo. Generalmente pasa cuando hay excesos de cualquier cosa, el exceso de dinero, fíjense los grandes ejemplos de dinero acá, el exceso incluso por exceso de amor, uno puede pecar por excesos. Entonces, si pasa por encima del otro, eso es el ego dañino. Si no perjudico a nadie y yo no tengo que darme ínfulas, ni hablar, ni andar diciendo nada, ese es un ego desde el amor y esa es la gran diferencia. Y ahí es cuando no afectamos a los demás. Muy bien, entonces una vez más, saber manejar, como bien lo decía Rogelio, el ego positivo por encima del ego negativo. Soy muy estricto con todas las cosas y me estreso con facilidad. Rogelio, ¿alguna técnica o recomendación para evitar sentir esta frustración cuando no se hacen las cosas como se quiere? Eso generalmente parte desde el amor propio. Cuando yo me doy duro, no me estoy queriendo. Cuando yo me doy durísimo o soy duro conmigo mismo es porque no aprendí a que los demás me quisieran y empiezo precisamente en la vida a compensar y yo quiero que todo el mundo me quiera y quiero querer a todo el mundo porque yo no me sé querer. Si parte desde la ignorancia y no desde la sabiduría del amor, ahí es cuando es perjudicial. Entonces, si me estoy dando duro es porque no me estoy queriendo y no me estoy aceptando yo, no me estoy comprendiendo yo, no estoy aceptándome como soy, me critico, me doy duro. ¿Qué se dice esa persona? Lo invito a que se pregunte qué se dice cuando se mira al espejo, cuando se levanta todos los días, en sus pensamientos, en sus creencias. ¿Qué creencia limitante debe haber por ahí escondida que dice no me puedo querer o no me quieren los demás o si hago algo malo no me quieren? Alguna cosa así, alguna frase limitante debe haber por ahí en el fondo que debe identificar para cambiarla, para romperla, borrarla y creer en el mismo. Lo inicial que le puedo aconsejar es aceptarse como es, no darse duro, dejar de criticarse y respetarse, decir soy un bruto, la embarré, no sé qué. No, eso son oportunidades para crecimiento, para aprender a ser mejores personas. Entonces a esa persona la invito a que se acepte como es, se quiera como es, deje de darse duro y se empiece a dar lo mejor que tiene para sí mismo. Se dé amor. Si esa persona se da amor, llegan otros a darle amor también. Si uno no se ama, es muy difícil de que alguien lo ame. Entonces, esa persona debe amarse a sí misma primero, tener autoconfianza,
crecer en la autoestima para poder romper ese patrón y empezar a quitar. Ahora, eso debe ser un hábito. Si yo rompo el patrón, lo mismo que les decía ahora, si yo rompo eso un día o 2 a la semana, no sirve de nada, tiene que convertirse en un hábito, como ir al gimnasio. Tiene que ser constantemente, si no, yo en un mes ya lo vuelvo y lo pierdo y vuelvo otra vez y me siento mal. Eso sería lo que le puedo responder, Camilo, gracias. Creo que sí, Rogelio, a ti, amor propio, un factor bastante importante en el desarrollo personal. Seguimos con la siguiente. Me tomo las cosas a lo personal cuando tienen poco o nada que ver conmigo. Por supuesto, esto me afecta. ¿Cómo evito esta situación? Se toma las cosas personalmente. ¿Qué pasa cuando uno se toma las cosas personalmente? Precisamente, vuelvo otra vez, amor propio. Pienso que me están atacando, me siento agredido, siento que lo están diciendo en mi contra, que estoy creando un vínculo y esa persona debe tener un vínculo con alguien que lo agredió porque, mejor dicho, esa frase, esos dichos que hay por ahí que dicen que si te quiero te aporreo, si te quiero te golpeo, si te quiero te trato mal. Entonces ese tipo de creencias empiezan a instaurar esos comportamientos. Si yo empiezo a querer y a sentirme cómodo, a querer a las personas y a sentirme cómodo con esas personas que me agreden o que se portan mal conmigo y que me dan duro y que no me aprecian y no me quieren, pero todo viene otra vez desde el amor propio. Ahí nuevamente es generar amor propio, buscar esa creencia limitante que debe haber por ahí, esa frase que se dice, que se repite y que uno cuando está haciendo algo de repente le viene esa frase a la cabeza. Esa frase es la que hay que identificar y romperla, tumbar completamente la frase, cambiar la frase a positivo. Entonces si yo antes decía porque te quiero te aporreo, entonces ahora voy a decir porque te amo te trato bien, porque te amo, la cambio completamente con palabras positivas y palabras que generen positivismo. Entonces, pues bueno, a esa persona la invito a quererse, a aceptarse y amarse como es tal cual como es, soltar ese vínculo nuevamente porque tiene un vínculo con alguien que la trata mal y se siente cómoda ahí en esa situación. No está aceptando seguramente a esa otra persona, entonces al criticar a la otra persona que le hace daño, termina entrando en congruencia y en correspondencia con esa persona para aprender algo de esa persona y de esa situación. Amor propio, nuevamente amor propio, Camilo. Sin duda alguna, otro factor fundamental y demasiado importante. Continuamos entonces con nuestras preguntas y es bueno que me muestre fuerte todo el tiempo para que la gente no me ataque. ¿Qué tan positivo es esa actitud ofensiva en todo el momento? Pues fíjate que eso de entrada es una creencia limitante. Pues esa frase tal cual, si tú la coges y la analizas y la tomas dentro de esta charla y la analizas poquito a poquito, está entrando con los guantes puestos, está entrando a la defensiva, piensa que debe atacar y que debe mantenerse en una pelea constante, porque seguramente lo que ha visto y sus creencias educativas desde el principio eran que el más fuerte es el que gana, que el que golpea más primero es golpea 2 veces, que todo eso son creencias limitantes, esas frases. Entonces, alguna de esas frases le debe estar resonando a esa persona para que sienta que eso debe estar haciendo y créeme, hay que aceptar al otro. Es que hay 2, 3 palabras que son claves en la mayoría de los problemas en la vida y también le aplica aceptación. Si yo acepto a los demás, si yo me acepto como soy, si yo acepto a lo que vengo, si yo sé cuál es mi propósito de vida, si logro abrir el corazón y logro amar, no siento las cosas personalmente, no llego con agresiones, cambia completamente la vibración, pero tiene que ser un hábito, tiene que convertirse en un trabajo diario, porque uno viene 20, 30, 40 años, imagínate 50 años, uno acostumbrado a lo mismo, la misma frase, la misma situación, hay que romper el hábito y romper ese patrón, cortar ese patrón. Si vieron esa diapositiva en la que el niño empuja al adulto y luego viene la señora y empuja al niño y luego, eso es un patrón, es un ciclo. Entonces el papá viene y le enseña al hijo y el hijo viene y le enseña a su otro hijo y se vuelve un patrón y no aprendemos a romper y a cortar esos patrones. Yo le aconsejo eso a esta persona. No sé si respondí a toda la pregunta y no. Pues consideramos que fue de esa manera y aprovechamos para mencionar que
Hay demasiadas preguntas dentro de nuestro chat virtual. Agradecemos, por supuesto, por su activa participación y trataremos de responderlas rápidamente. Entonces aprovechamos para responder dos preguntas en una sola que creemos que se acoplan, y es cómo reconocer ese momento en el que necesitamos hacer clic. Cómo reconocer el momento en el que necesitamos realizar un cambio importante, digamos, en nuestra vida. Y para ello conectamos con la otra pregunta, y es si existe alguna limitancia de edad para reinventarse, para realizar ese clic en nuestra vida. Primero voy con la segunda, Camilo, porque es la más sencilla y no existe ninguna límite de edad. Simplemente el momento en el que uno tome una decisión. ¿Y cuándo es ese momento? Porque es el momento en el que uno quiere dejar de sufrir, cuando tocó fondo, cuando toma la decisión. A partir del momento en el que yo tomo la decisión de dejar de caer, de dejar de sentir estas molestias, de dejar de sufrir en la vida, de tener rabia, de todas estas cosas negativas, en ese momento acabo de decir, este es el fondo y ya no quiero seguir bajando. A partir del momento en que tomo la decisión, delimito mi fondo y toco fondo. Y en ese momento, a partir de ese momento, si empiezo a tomar decisiones positivas para mi crecimiento, para el crecimiento personal, busco un terapeuta, busco un psicólogo, busco una persona de ayuda, empiezo a buscar todas estas cosas en redes, que hoy en día hay cantidades en mis redes, esto está lleno de información, y empiezo a crecer. Ahí, a partir de ese momento, es en el que puedo reinventarme y cambiar, y cambiar sobre todo mi comportamiento. Generar estos hábitos sanos, buscar toda esta información. Hay muchas herramientas por todos lados. Traten siempre de buscar, cuando buscan información, busquen que tenga una fuente desde algunos estudios, desde algún diploma, desde algo formal, porque hay, en Google, en las redes hay mucha información basura y muchas cosas que no tienen fundamento, y por eso a veces ve uno que en dos sitios dicen cosas completamente diferentes y opuestas. Entonces, en cualquier momento se puede hacer, y el momento es cuando tú tomas la decisión de que tocaste fondo. En ese momento decisivo, delimitas este fondo, acabas de decir, bueno, ya no hay más para abajo, ya no quiero seguir bajando, no quiero sufrir más. En el momento en que yo sé que puedo hacer algo por mí, en el momento en que recargo energía. Yo no puedo hacer nada si estoy descargado de energía. Si yo estoy en estrés, si yo estoy en enfermedad, si yo estoy como el ahogado. Si yo tengo un ahogado, yo no puedo pretender que el ahogado salve a otro que se está ahogando. Yo primero tengo que estar no ahogado. Primero tengo que estar a salvo, tengo que tener el flotador, tengo que tener las herramientas, tengo que haber tomado la decisión, tengo que tener energía recargada para pensar y sentir y tomar acción desde el amor y desde las emociones positivas, y no desde el dolor, desde la rabia, como cuando uno pelea con alguien en el carro, el ejemplo que estaba poniendo antes. Si yo lo hago desde la emoción y desde la rabia, me voy a equivocar, mi resultado va a ser terrible. Eso le podría decir, Camilo. Listo. Entonces, ¿qué técnicas, qué métodos o qué herramientas, Rogelio, nos podrías recomendar, y a las personas que nos están preguntando, para destruir bloqueos mentales? Eso depende de cada caso, porque todos los casos son diferentes. Hay muchas herramientas que pueden valerse ahí. La principal herramienta para mí es la recarga, que uno esté recargado y que no esté bajo estrés, que tome decisiones, que acepte, que herramientas, no, pues es que hay muchas herramientas como para entender, pero es que eso lo hace el coach, ¿no? En ese caso, uno utiliza herramientas como los sombreros, como diferentes superposiciones, diferentes cosas que ya son más desde la parte técnica, las veo yo. Pero yo lo que le puedo decir es que busque una persona que le pueda ayudar, porque es que depende específicamente cuál es su creencia, cuál es la oportunidad en donde puede trabajar, qué herramientas tiene la persona. La persona generalmente cree que no tiene recursos, y el objetivo de un coach es llegar a hacerle todas las preguntas que nunca se haría. Entonces yo no puedo ser mi propio coach, yo no me puedo preguntar a mí lo que a mí no se me ocurre, porque yo me pregunto siempre lo que yo voy a pensar. Entonces yo necesito un coach, una persona externa que venga y me sitúe a mí en una perspectiva diferente, que me saque de mis zapatos,
y me ponga a ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces son diferentes herramientas que realmente el coach es el que se las puede dar en este caso. En internet encuentras meditaciones, encuentras comida sana, todo esto, la comida, recordemos, la comida, la respiración son el alimento y la gasolina del cuerpo, ¿no? Entonces, y del cerebro, más que todo. Por eso es importantísimo comer cosas sanas, así no sea todos los días, pero sí comer sano la mayoría de los días a la semana, para que el cuerpo pueda pensar mejor y pueda desarrollar. Entonces hay muchas cosas, muchísimas cosas, depende ya del caso específico, diría yo. Muy bien, entonces continuamos con nuestras preguntas. Si hay un ambiente exterior pesado, ¿cómo se puede hacer para equilibrar este ambiente, para volverlo a un entorno positivo y por supuesto para que esto no afecte ni a las personas ni al entorno que se rodea? Fíjate que es una gran pregunta, porque si uno está ahí, en ese entorno, es para algo. Uno no llega ahí por casualidades de la vida. Uno llega a esas situaciones para aprender de las situaciones, porque se hizo correspondiente a esa situación, porque está jalando, está atrayendo, está pidiendo esa situación en el fondo, y esto va a sonar completamente ridículo, esa persona está ahí porque quiere estar ahí. Si no se ha salido de ahí es porque no se quiere salir de ahí, porque está todavía cómodo ahí, porque no ha aprendido las cosas que esa situación viene a enseñarle. Entonces, primero que todo, toca entrar en una sesión a ver esa persona, por qué se está haciendo correspondiente a esa situación, para qué está ahí. Y la pregunta es ¿para qué realmente? ¿Para qué estoy ahí? Si esa persona logra responder, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué tengo a estos compañeros? ¿Para qué tengo a este jefe? ¿Para qué estoy en este entorno? ¿Para qué esta persona se porta así conmigo? ¿Para qué este personaje me habla así? Si logra responder eso desde el amor y no desde la rabia, no es de decir, sí, se porta así porque es un desgraciado, no, se porta así para, ¿qué me aporta a mí esa persona? Empieza a encontrar soluciones y empieza a separarse de eso, empieza a aceptarlos a los demás, empieza a recibir esta situación y ese momento como un aprendizaje de vida. Si yo logro hacer eso, aprendo. Si yo voy al colegio y no quiero aprender, si yo voy a la universidad, al colegio, a la clase, y no quiero aprender y me tapo los oídos y no quiero aprender qué pasa con los exámenes, no voy a pasar la clase, siempre voy a tener ese profesor porque yo no puedo pasar al siguiente curso si no he terminado la materia. Entonces siempre voy a tener algún profesor diferente, siempre voy a encontrarme en una escuela para aprender porque no he aprendido. El día en que yo acepto y aprendo y tomo esto como aprendizaje, una vez que uno aprende, uno ya no le vuelven a dar la misma lección. Entonces, cuando yo logro aprender, paso al curso siguiente y paso a otro curso, de pronto otra universidad de vida. Entonces, eso es lo que yo le diría a la persona. Primero, identificar qué está pasando, por qué se hace correspondiente con esa situación, qué debe aprender de esa situación para salir de ahí y moverse de ese espacio, moverse de ese entorno. Si esa persona empieza a vibrar diferente, mira, puede pasar algo tan increíble como que llegan a decirle, sabes que ya no te necesitamos a ti, aquí está tu carta de despido, y la persona no va a entender por qué lo están despidiendo, pero es que esa persona está llamando esa situación porque quiere cambiar de trabajo y quiere llamar una oportunidad diferente y quiere buscar ese otro trabajo, y la vida le dice, mira, aquí está tu oportunidad de que te vayas. Como el cuento ese famoso de el señor que está en la isla, el náufrago tirado en la isla, y dice, Dios, por favor, sálvame, Dios, por favor, sálvame. Y pasa un velero por allá lejos y le botan ¿cómo se llama? Un bote o un salvavidas. Y el señor dice, no, yo estoy pidiéndole a Dios que me salve. No, yo no quiero salvavidas, yo no lo quiero a usted, yo quiero que Dios me salve. Y pasa un avión y el tipo no se monta, y pasa el barco otra vez y no se monta. Y le mandan un bote vacío y no se monta y no quiere salir. No, es que Dios, estoy esperando que Dios... Y se muere y llega al cielo y dice, pero le dice a Dios, Dios no me salvaste, pero si te mandé un barco, te mandé un avión, te mandé no sé qué, y tú no has entendido la lección. Uno muchas veces no entiende qué es lo que le están mandando cuando le mandan esas oportunidades
de salirse de donde está, en sufrimiento. Correcto, entonces ya lo saben bien, reconocer las señales que nos brinda la vida en el transcurso de ella. Finalizamos entonces con la última pregunta, si te parece, Rogelio, Perfecto. y es, cuando se habla de aceptación tanto de uno como de los demás, ¿podría esto confundirse en caer en una zona de confort? Sí, pero no es realmente la zona de confort. Zona de confort es donde yo me siento tranquilo, ¿no? Entonces, zona de confort es donde yo regreso, yo puedo regresar a mi zona de confort para entender qué estaba pasando, para practicar herramientas. Yo regreso a la zona de confort, por ejemplo, cuando yo vivo en el exterior, yo regreso a mi ciudad para ver cómo está, para evaluar. Entonces, esa es mi zona de confort. Yo regreso a mi zona de confort solamente para estudiar nuevamente, a ver para dónde voy a coger, para sentirme otra vez seguro. Entonces, si yo, repíteme otra vez la pregunta porque me fui por zona de confort y hay algo más profundo en la pregunta. Sí, es en el proceso de aceptación tanto de En el uno como proceso de de los aceptación. demás. Entonces, en ¿Cómo? el proceso de aceptación, tranquilo, ya la cogí otra vez, gracias Camilo. En el proceso de aceptación, para no quedarme ahí, a ver, yo lo que hago es, primero es que definitivamente tengo que aceptarme como soy. Si yo no me acepto como soy yo, siempre voy a seguir atrayendo esas situaciones difíciles, esas situaciones que me hacen sufrir, esas situaciones que me complican la vida. Entonces, lo primero es aceptarme a mí. En ese proceso, si yo acepto a los demás, mira, que ahí está la diferencia entre también aceptación y estar en zona de confort de no hacer nada. Una cosa es resignación y otra cosa es aceptación. Cuando yo me resigno es porque ya no me importa, ya no quiero más, lo estoy haciendo desde la ignorancia, ya no lo estoy haciendo desde la sabiduría ni desde el amor. Cuando yo me resigno es porque ya no me importa. Entonces, si a mí algo no me importa, para dejar de sentir esa vibración o ese malestar, el objetivo es diferente, el propósito es totalmente distinto. Si mi propósito es desde el amor y desde el aprendizaje, y yo lo que quiero, mi propósito con esta situación, por eso es muy importante saber qué intención le pongo yo a una situación. Si yo hago algo con una intención diferente, cambia mi resultado. Si yo hago lo mismo 20 veces, pero cada vez que lo haga, cambio la intención con la que estoy haciéndolo, mi resultado va a ser diferente. Y hagan la prueba. No coman cuento, como dice uno de mis profesores, o decía. No coman cuento. Vayan, practíquenlo en su casa, háganlo en su casa y si tiene buenos resultados y le funciona, utilícelo. Si no le funciona, busque otro método. Entonces, si yo lo hago desde la resignación y desde no me importa, está bien, entonces pues sí, dejé de sufrir, pero dejé de sufrir desde el no me importa. No deje de sufrir desde el amor y desde, voy a hacer un cambio, acepto la otra persona tal cual y como es. Entonces, hay una gran diferencia entre quedarse en la confianza, que es la resignación, así como él me lo está pintando, y entrar en aceptar desde el propósito de realmente aceptar la situación como aprendizaje. ¿Qué me aporta a mí esa situación? Muy bien, Rogelio, muchísimas gracias entonces por el transcurso de nuestra habitual sección de preguntas. Creemos que la totalidad de las preguntas fueron abarcadas y respondidas de manera adecuada. No quedan más que mensajes de agradecimiento de nuestros asistentes por el transcurso, el desarrollo de la charla. A ti, Rogelio, por el tiempo. Nos envían un fuerte abrazo y un saludo de agradecimiento desde el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aracón de la ciudad de Cali. Nos dicen muchas gracias por la charla, un tema muy interesante con gran aprendizaje. Mandan un mensaje de felicitación al equipo del Centro de Estudios Aeronáuticos por la realización de estos espacios de conocimiento, de capacitación y por supuesto diseñado para ustedes los asistentes. Entonces, Rogelio, muchísimas gracias por tu espacio, por tu A ti, tiempo. Camilo. Claro que sí, le doy paso entonces a Viviana. Viviana, ¿cómo estás? Te escuchamos. A ustedes muchísimas gracias, a SEA, a todos los participantes, Viviana, bueno, a todos, Enrique, a todo el mundo, Sonia, muchísimas gracias, a SEA, a los participantes, a EduDigital y a la aeronáutica. Muchas gracias. Camilo, gracias. Y a nuestro coach invitado hoy, Rogelio Angulo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en EduDigital y compartir con nosotros este tema tan interesante que sin duda nos deja tantas herramientas para practicar en la vida.
Por el chat les compartiremos los datos de contacto de Rogelio y sus redes sociales para que contacten con él. Así de esta manera hoy hemos terminado nuestra sesión, pero recuerden que todas las charlas de EduDigital pueden verlas en el stream de la entidad y en nuestro canal de YouTube del CEA. Los esperamos la próxima semana con más prácticas de edubilingüismo y temas de medio ambiente y salud. Gracias a todos por estar conectados con EduDigital. Llegamos a ustedes desde el Centro de Estudios Aeronáuticos a través del equipo del Grupo de Relaciones Interinstitucionales del CEA. Y hoy los acompañó en el máster Enrique Benavides, en las preguntas Camilo Leal, en la logística Sonia Pérez, la coordinación de María Cristina Pavón y quien les habla Viviana Bahamón. Un feliz resto de día y un feliz fin de semana para todos. Hasta el próximo EduDigital.